Bueno, hoy empezamos una nueva sección en la segunda carta a los Corintios que casi implica un antes y un después. Hasta ahora lo que hemos ido viendo pues en los 5 primeros capítulos, un poquito más, es algo que Pablo cuenta acerca de sí mismo para que los corintios aprendan. Y de alguna manera, cuando él les cuenta cómo debe comportarse un ministro del Evangelio, cómo se debe compartir el Evangelio, etcétera, etcétera, Pablo está hablando de él y de sus colaboradores y casi les está diciendo, bueno, mirad esto y de esto aprended cómo os tenéis que comportar. Y cómo tiene que comportarse una persona que está predicando el Evangelio, una persona que tiene una responsabilidad dentro de la congregación, etcétera, etcétera. Aquí Pablo tuerce hacia otro lugar el enfoque de lo que él está enseñando. Si hasta ese momento ha estado diciendo, bueno, nosotros nos hemos comportado así, fijaos, para comportaros de una manera semejante, a partir de ahora, y lo vamos a ver por algunas semanas, él va a estar hablando de cómo tenéis que comportaros vosotros. Ya no es que yo os recuerdo cómo nosotros hemos actuado para que imitéis ese ejemplo, sino que ahora os voy a hablar de cosas concretas que son importantes. Tengo que decir que hoy vamos a ver 10 conductas que se supone que tienen que seguir los discípulos de Jesús, que se supone que tienen que seguir los seguidores de Cristo, y seguramente para algunos va a ser chocante los énfasis que hace Pablo. Es decir, si hoy escucháramos una predicación sobre las 10 conductas que deberían seguir los creyentes en una congregación, es muy posible que se pareciera muy poquito a las 10 que menciona aquí Pablo. Los énfasis son énfasis muy distintos. Los énfasis no son seguramente los énfasis de moda ahora, pero lo cierto es que Pablo era un apóstol y hablaba con una autoridad apostólica y sabía lo que decía y ha quedado consignado en la Biblia. Y otras visiones que pueden parecer más o menos cristianas no recogen estos énfasis, o no recogen la mayoría de ellos, o no los colocarían entre 10 cosas que son tremendamente importantes. De modo que les voy a rogar que atiendan hoy de una manera muy especial porque estamos oyendo la enseñanza de Pablo y se parece muy poco a lo que encontrarían ustedes en YouTube, en un púlpito o en un libro sobre los énfasis de un creyente. Y es bastante significativo. Primer énfasis. ¿Qué es lo que deberíais hacer? Ensanchar el corazón. Yo no sé si alguna vez han oído ustedes una predicación sobre la necesidad de ensanchar el corazón. Esto suena como muy raro, ¿no? Esto parece una extravagancia de Pablo. Pero lo primero que Pablo menciona es el hecho de que ensanchéis el corazón. Fíjense lo que dicen los versículos del 11 al 13. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no estéis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Esto es algo totalmente peculiar, totalmente llamativo. A alguno le sonará algo muy raro. ¿Por qué? Porque es muy fácil que tendamos a ser mezquinos y cerrados. Es muy fácil que tendamos a cerrar nuestro corazón, a limitarlo a la gente que está más cerca, a tener un círculo lo más estrecho y seguro posible. Ensanchar el corazón y abrir el corazón es algo muy arriesgado. De manera que no me sorprende que no se predique mucho sobre ello, no se predica nada. Porque efectivamente en el momento en el que ensanchas el corazón te estás jugando que te partan la cara y es algo que por regla general no nos gusta. Es más, casi sin darnos cuenta, a veces consciente, pero a veces inconscientemente, la gente tiende a ir reduciendo la gente que tiene alrededor, la gente con la que tiene algo más de relación, la gente con la que se confía algo, porque vivimos en un mundo muy peligroso. Y lo primero que dice Pablo es: ensanchaos también vosotros.
Si nos miráis cómo nos hemos comportado nosotros nunca hemos sido estrechos de corazón. Nosotros siempre hemos tenido un corazón ancho. Es verdad que os mandé a Timoteo y os tuve que decir, tratad bien a Timoteo, porque os conozco, corintios, y vamos, mandaros a vosotros al pobre y joven Timoteo es un riesgo. Es verdad que he tenido un intercambio de cartas con vosotros y algunas han sido muy desagradables. Es verdad que hemos tenido experiencias duras. Bueno, pues lo primero que tenéis que tener en cuenta es que nosotros hemos mantenido el corazón ancho. Vosotros ensanchad también vuestro corazón. Y parece un consejo verdaderamente interesante. En un mundo donde la gente cada vez está más encerrada en sí misma y donde parece que son tortugas emocionales que a la primera molestia se meten dentro del caparazón, donde por supuesto no hay una idea de ensanchar el corazón, lo primero que os tengo que decir es que ensanchéis el corazón. Segundo, y esto es bastante interesante, no os juntéis con incrédulos. Versículos 14 y 15, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Pablo utiliza una imagen, que es una imagen muy conocida para gente que vivía todavía en una economía, sobre todo agrícola, que es la del yugo. El yugo es un trozo de madera que une a dos animales y efectivamente se supone que tienen que ser dos animales de la misma especie. Puede que sean dos asnos, puede que sean dos bueyes, pero son dos animales de la misma especie. ¿Por qué no pueden ser dos animales de distinta especie? Porque ese yugo, que ya es desigual, provoca daño a los dos animales. Si tú echas mano de un asno y de un buey y les colocas el yugo, uno va más alto que el otro así y el otro está más bajo con el golpe que le está dando el que es más alto. Cualquier persona que tuviera que arar o que trabajar con animales sabía que no se puede utilizar un yugo de ese tipo. Y Pablo dice, lo mismo sucede si os juntáis con gente que no es creyente. Hay gente que se empeña en aplicar estos versículos fundamentalmente al matrimonio con no creyentes, pero me temo que esa es una lectura muy pobre de lo que está diciendo Pablo. Es más, no estoy nada seguro de que esto sea de lo que está hablando ahora Pablo. La idea es, si realmente tenéis una relación muy estrecha con gente que tiene una escala de valores que es muy distinta de la vuestra, eso os va a hacer daño. Ahora, eso no quiere decir que no puedas pertenecer a un club de pesca y que si sales a pescar los sábados por la mañana con otra gente y no es creyente sea malo. No, puede ser muy divertido contar cómo pones gusano o pones mariposa o pones cucharilla para pescar truchas. Eso no quiere decir que no puedas trabajar con gente que no es creyente, etcétera, etcétera, etcétera. No. Estamos continuamente tratando con gente que no es creyente y también les ensanchamos el corazón. Quiere decir que realmente no es posible tener compañerismo con algo que es malo, que no es posible tener comunión con algo que es malo y que no es posible tener concordia con algo que es malo. Y voy a poner varios ejemplos, porque son ejemplos que a la gente se le puede escapar. Por ejemplo, no puedes ser un creyente y mover tu vida por la codicia. La codicia puede ser algo que dentro del mundo en el que vives es fantástico. Incluso Adam Smith, que es el primer gran teórico del sistema capitalista, pues decía que era el afán de lucro lo que movía el sistema. Bueno, para definir un sistema y todo lo demás está bien. Pero nosotros no podemos vivir nuestra vida sobre la base del afán de lucro, del deseo de beneficio, de la codicia. ¿Por qué? Pues porque sabemos, entre otras cosas, que la vida de un hombre y la felicidad de un hombre no depende de lo que tiene. Y sabemos que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y sabemos que de nada le sirve a un hombre ganar todo el mundo si pierde su alma.
Y por lo tanto podemos trabajar mucho, podemos ahorrar, podemos buscar el bienestar de nuestra familia, pero no vamos a caer en la codicia, porque sabemos que esa codicia es destructiva y que no podemos tener comunión con ella. Tampoco vamos a caer en la trampa de las apariencias, y esto es tremendamente importante. En buena medida, nuestra sociedad se rige por las apariencias, por aquella impresión que causamos en los demás, por aquella sensación que producimos en otros. Hay gente que parece que disfruta única y exclusivamente sobre la base del impacto que le causa a los demás. Al final lo importante no es la casa que tienen, es cómo la gente se queda impresionada cuando ve la casa. Al final lo importante no es si tienen un buen automóvil, lo importante es que la gente se quede absolutamente abrumada viendo el automóvil. Y si además se sienten mal porque no tienen el automóvil, mejor. Y efectivamente hay gente que funciona de esa manera. Y como dice aquí Pablo, no. No es la forma de vida que debemos tener. No podemos tener una forma de vida en la que no damos el lugar correcto a las posesiones materiales, en las que no damos el lugar correcto a la justicia, en las que no damos el lugar correcto al trabajo, etcétera, etcétera. El mundo en el que vivimos no es así, claro, ya lo sabemos. Ya sabemos que el mundo no es así. Hay gente que el día menos pensado va a matar a alguien en directo en televisión para tener 5 minutos de gloria, pero el que consiga la mayor audiencia de televisión de ese fin de semana no lo convierte en algo bueno. Y nosotros partimos primero de ensanchar el corazón y luego de no asumir ese tipo de valores. Y es algo tremendo, pero es así. El otro día hablaba con una amiga que es actriz y es una amiga muy querida, y hablábamos del mundo del teatro. Y en un momento determinado me hablaba de una persona que había compartido con ella escenario y a partir de cierto momento decidió hacer cosas tremendas en la pantalla. Y me comentaba, es que no merece la pena. Yo comprendo que la gente tiene que trabajar y que tiene que trabajar para vivir, pero seguramente es mejor estar trabajando ocasionalmente en algo que no sea actuar, a de pronto pues aparecer bañándote en sangre y pasándote la sangre por el pecho dentro de una bañera, etcétera, etcétera. Bien, ese es un principio lógico humano, pero Pablo aquí lo dice de una manera más clara: ensanchad el corazón, no aceptéis esos valores. Tercero, y este es otro elemento muy importante, recordad que sois templos de Dios. Versículos del 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es algo muy importante y es algo que perdemos de vista. Durante los 3 primeros siglos de su historia, los cristianos no tuvieron templos. Los cristianos se reunían en las casas. Incluso hay excavaciones arqueológicas que muestran cómo algunas casas las modificaron un poco para que cupieran algunos cristianos más. Hay las ruinas de una casa excavada en Dura Europos, lo que ahora es Siria, que muestra cómo en la casa hicieron alguna reforma para que pudieran reunirse algunos cristianos más. Y sabemos que la media de gente que podía reunirse en una casa para las reuniones de la iglesia eran de 30 a 35 personas. Los paganos los despreciaban, porque no podían creer que el cristianismo fuera una religión, y en verdad que no lo es. Pero para ellos era absolutamente intolerable. Las religiones tenían varias cosas que los cristianos no tenían. Primero, tenían templos. Y todo el mundo sabía el templo al que iban. Hasta los judíos tenían un templo. Uno solo, y en Jerusalén, pero tenían un templo. Las religiones tenían sacerdotes.
Y lo que sucedía era que efectivamente había sacerdotes que oficiaban. Pasaba también en el templo de Jerusalén. Los cristianos no tenían una casta sacerdotal. Incluso decían que todos ellos eran reyes y sacerdotes, todos sin excepción. No había un grupo de sacerdotes. Todas las religiones tenían sacrificios, incluso el judaísmo ofrecía sacrificios hasta la destrucción del templo. Los cristianos no ofrecían sacrificios ni tenían sacrificios. Había habido solo un sacrificio para ellos, que era el sacrificio de Cristo en la cruz. Y para terminarlo de arreglar, con lo bonitas que son las imágenes, y los cristianos tampoco tenían imágenes, ni les rendían culto. Y en esto sí que los judíos también hacían lo mismo. Y por supuesto la idea era, ¿pero qué tipo de religión es esta? Y lo que dice aquí Pablo es muy importante. Bueno, pues es lógico, es que el templo de Dios sois vosotros. Ahora, con el paso del tiempo y el paso de los siglos, hemos ido perdiendo la idea de que nosotros somos el templo de Dios. Y que, como dice aquí, Dios camina en medio de nosotros. Es muy bonito. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y Pablo podía escribir a esta gente de Corinto, que estaba harta de ver templos en Corinto y que estaba harta de ver sacrificios y sacerdotes, imágenes, etcétera, y decir, no, nosotros somos distintos, nosotros somos el templo de Dios. Ahora, fíjense, porque esto es muy importante, si nosotros tuviéramos conciencia de que somos el templo de Dios, nos comportaríamos de una manera muy distinta. Pero desgraciadamente la idea de templo la hemos desplazado hacia un edificio, algo que a los paganos de los 3 primeros siglos les hubiera producido una enorme satisfacción. Gastamos esfuerzo, medios, infinidad de cosas en mantener ese edificio del templo. Yo he llegado a ver cómo en un momento determinado ha habido iglesias que se han hundido en el proceso de ampliar el templo, de tener un templo más grande o cosa parecida. Porque han llegado a la conclusión de que ese es el templo, no ellos son el templo. Y, por supuesto, no hace falta que diga que el número de gastos que va a parar simplemente al templo es desproporcionado con otro tipo de gastos. Y eso debería hacernos pensar y debería hacer que nos avergonzáramos. No tiene sentido que un edificio se lleve más recursos que la gente necesitada. No tiene ningún sentido que un edificio reciba más atención y más tiempo que la gente que necesita ayuda y necesita amparo. No tiene sentido. Y el Señor va a pedir cuentas por eso algún día. Pero en el caso de Pablo escribiendo a los Corintios, ese no era un problema. No tenían que costear un templo, no tenían que pagar a clérigos, no presentaban sacrificios y encima tampoco compraban imágenes. Y Pablo les recuerda algo elemental. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Y por eso no podéis tener ningún tipo de acuerdo con el mundo de los ídolos, y por eso lo importante es que viváis de tal manera que Dios camine en medio de vosotros. Hay que recuperar la visión que enseña el Nuevo Testamento sobre el templo de Dios. Y el templo de Dios somos nosotros. Y cuando uno es consciente de que nosotros somos el templo de Dios, intentamos vivir juntos y vivir cada uno de una manera distinta. Porque efectivamente, si pretendes al menos mantener limpio el local de la iglesia, no permites que se ensucie, no permites que se deteriore. Bueno, hay gente irresponsable que lo tiene sin electricidad durante décadas, pero porque son unos irresponsables. Bien, si se da esa circunstancia y efectivamente tienes ese cuidado, ¿cuánto más cuidado tendríamos que tener en nuestra vida espiritual como congregación y como personas? Porque cuando nosotros nos marchamos de aquí, aquí no se queda Dios rodando, como pretende la Iglesia Católica, que lo tiene en una hornacina y ahí se queda dentro de la Iglesia. Cuando nosotros nos marchamos, llevamos al Señor con nosotros, y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y deberíamos recordarlo.
Cuarto, deberíamos también limpiarnos de toda contaminación. Versículo 7, la primera parte dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dado que somos el templo de Dios, dado que Dios camina en medio de nosotros, no dejemos que nuestra carne y nuestro espíritu se contaminen. He visto utilizar este versículo varias veces en relación con el tabaco. Yo no creo que el consumo del tabaco sea bueno para la salud, pero en cualquiera de los casos estoy convencido de que Pablo no tenía en la cabeza el tabaco cuando escribió esto. Más que nada porque el tabaco hasta el año 1492, que los españoles llegaron a este continente, no lo conocía nadie. De manera que es difícil que Pablo estuviera pensando en algo que no estaba descubierto. Es más, que le quedaba 1,5 milenios casi para ser descubierto. Pero efectivamente sí está hablando de que en esta vida hay contaminación. Y hay cosas que contaminan la carne y hay cosas que contaminan el espíritu. Y deberíamos librarnos de eso. A mí me llama la atención, vivimos en una sociedad enloquecida, no pretendo suavizar esto, yo creo que vivimos en una sociedad de enfermos mentales, en un número muy alto, no solo me refiero a la gente que padece alguna dolencia, no, en general es una sociedad muy enferma. Por ejemplo, no suele cuidar la salud de su espíritu, pero se pega unos palizones tremendos en el gimnasio. No suele preocuparse por la salud de su alma, pero de pronto decide que las patatas o las zanahorias o los aguacates son malísimos para la salud. Te comes una patata y te estás colocando en el camino de la muerte. O el arroz, otro tipo de cosas. Y va por épocas. La gente que ya tenemos años, hemos visto cómo las cosas malísimas se han convertido en las buenas y estamos casi convencidos de que las que ahora son buenas estarán malditas dentro de unos años. Cuando yo era un niño pequeño, hace 60 años, recuerdo que de pronto decidieron arremeter contra el aceite de oliva y el pescado azul. Tomar aceite de oliva, era firmar tu sentencia de muerte. Comer un pescado azul como los boquerones, eso ya era sentenciarte a una muerte terrible y prematura. Hace décadas que nos hemos enterado de que no hay nada mejor que el aceite de oliva y el pescado azul nos prolonga la vida. Luego hemos vivido el ataque a las grasas. Ya se está viviendo el contraataque a las grasas. Ahora, precisamente, el mensaje va en la otra dirección: coma grasa, porque usted no come grasa y su cerebro se está resintiendo de no comer grasa, y sus tejidos, y sus músculos, y sus huesos. Casi parece que si no te comes media libra de tocino al día, pues te puedes caer en cualquier momento. Y la gente sigue este tipo de modas. De pronto es muy saludable hacer footing o jogging y de pronto te dicen no lo hagas, sobre todo a partir de los 40, porque le puede dar un infarto cuando va corriendo por la calle. ¿En qué quedamos? ¿Es muy saludable o es un peligro mortal? Y mientras se piensa en todo esto, en una sociedad muy enloquecida, la verdad es que si quieres reírte un día o sumirte en la confusión, no tienes nada más que entrar en YouTube y empezar a ver los consejos de salud, porque hay médicos, no solo laicos, sino médicos que aparecen recomendándote exactamente lo contrario del otro médico para la misma finalidad, y lo dicen con una seguridad total y absoluta. Yo creo que es bueno ocuparse de la salud. Creo que hay que ser prudente con lo que se come y prudente con las horas de sueño y prudente con el ejercicio y todas esas cosas, pero tenemos que limpiarnos de una contaminación que va más allá que los hidratos de carbono y que afecta tanto a la carne nuestra como al espíritu. Y Pablo lo dice: limpiaos de toda contaminación. Vivimos en un mundo contaminado y debemos limpiarnos de toda contaminación. ¿Cómo? Sexto, el final del versículo 7, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No hay posibilidad de irse limpiando de esa contaminación de carne y espíritu si no vamos haciendo cada vez mejor nuestra santidad en el temor de Dios. Esto me daría para estar hablando 3 o 4 horas, de manera que voy a intentar resumirlo en 3 o 4 minutos.
Pero lo que dice Pablo es muy claro. ¿Quieres no contaminarte? Bueno, la santidad, que significa el hecho de que te dedicas a Dios, es algo que tienes que ir perfeccionando. Tienes que ir haciendo cada vez mejor tu dedicación a Dios. Tienes que ir puliendo cada vez más tu entrega a Dios. ¿Y eso cómo se hace? Con un listado, con un código de cosas que no se deben hacer, que se deben hacer, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso se hace con temor de Dios. Y tengan ustedes en cuenta esto, porque lo hemos visto en alguno de los últimos estudios. Y lo mismo daba que fuera en los Salmos, que en Marcos, que en Pablo. Se ve que el Señor nos quiere decir algo, pero no es posible vivir como un creyente sin temor de Dios. Ahora, el temor de Dios no es el miedo a Dios en el que algunos nos han educado en un momento, ¿no? O sea, niño, no digas eso que te va a castigar Dios. Lo único que habías dicho es que orejas tan grandes tiene esa señora, que te habías cruzado por la calle, pero resulta que, claro, con 5 o 6 años, evidentemente hay cosas que no captas muy bien de lo que es la cortesía, y de pronto pasaba una señora y decía, ¿qué orejotas tiene esa señora? Y inmediatamente te daban un cachete y te decían, no digas eso, que te va a castigar Dios. Y tú decías, a ver si me va a poner unas orejas como la de esa señora, sería un castigo terrible. Bien, esto es algo infantil y pueril. El temor de Dios es la idea de caminar buscando agradar a Dios y sobre todo, además, no desagradarle. Y lo terrible del asunto es que efectivamente hay gente, incluso gente intensamente religiosa, que no tiene ni el más mínimo asomo del temor de Dios. Te dice con una desvergüenza absoluta, el Espíritu me ha dicho, y a continuación suelta un rebuzno que tú dices, pero ¿cómo te va a decir eso el Espíritu? Es algo que quisiera reírse de ti, es imposible. O actúa de maneras que no tienen nada que ver con el temor de Dios a la hora de manipular a sus semejantes, a la hora de ver cómo les saca dinero. Yo creo que hay gente que ve a sus semejantes y en vez de ver seres humanos, es como si viera un rebaño de ovejas y está calculando la cantidad de chuletas de cordero, el valor de la lana y cosas parecidas que puede sacar a esa pobre gente, manipulándola y engañándola. Y Pablo dice, ¿os queréis quitar la contaminación? Está bien si dejas de fumar, no tengo nada en contra. Pero la contaminación es algo mucho más serio. Afecta a la carne y afecta al espíritu. Tiene mucho más que ver que con la dieta que sigues. No tiene que ver con el hecho de que seas vegano. Y en cualquier caso, solo es posible irse quitando esa contaminación cuando uno va perfeccionando la entrega que le ha hecho al Señor, y eso solo se puede hacer a través del temor de Dios. Yo creo que una de las cosas que más me ha impresionado en mi productor, en Isaac Jiménez, fue hace unas semanas hablando de un tema. Mira, ¿te puedes creer esto? Y su comentario fue, no tienen temor de Dios. Y yo dije, justo, es el diagnóstico perfecto. Y él lo ha visto además antes que yo. Y efectivamente, en la clave de multitud de acciones, lo que uno ve es una falta absoluta de temor de Dios. Cuando tú miras a los demás simplemente como alguien de quien te aprovechas, a quien mentir y a quien robar, aunque sea con buenas palabras. Cuando lo que dices no va buscando dar luz, va buscando tener algún tipo de beneficio. Cuando no hablas con la persona para comunicarte o para ensancharle el corazón, sino para ver cómo la manipulas, lo que se demuestra es que no hay el menor temor de Dios. Y es imposible, sin temor de Dios, ir perfeccionando la santidad, y es imposible limpiarse de la contaminación en medio de la que vivimos. Y desgraciadamente son conductas. Giovanni y yo estábamos hablando antes de empezar esta reunión sobre ello, en que ves a seres humanos contemplando a otros seres humanos como si fueran animales o cosas.
En todo caso se les ve como un obstáculo para obtener lo que yo quiero. Y cuando tú ves así a otros seres humanos, no tienes temor de Dios, tienes la mente de Caín. Sexto, mantengamos la armonía con todos los hermanos a pesar de los problemas. Capítulo 6, versículos del 2 al 4. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo en algún momento tuvo que ser considerablemente duro con los corintios. Si ustedes repasan la primera carta, en algún momento dice: no llegáis ni a bebés. A vosotros no se os puede dar de comer carne, vamos, leche y con cuidado, la marca de leche que se os da. En algún momento hasta llega a decir: me temo que algunos de vosotros además nunca habéis conocido al Señor. Iréis a la iglesia, os habréis bautizado. Yo creo que algunos no habéis conocido al Señor jamás. Y en muchas ocasiones realmente lo que dice es muy duro. Lo lees en la carta y dices: anda que los corintios ya. Pero como nos escribiera a nosotros, seguramente no lo veríamos con tanta benevolencia ni de una manera tan positiva. Y sin embargo, Pablo dice, versículo 2, tenéis que admitir esto: no hemos agraviado, no hemos corrompido y no hemos engañado. La manera en que nosotros nos hemos comportado es para mantener la armonía y la comunión dentro de los hermanos. Puede que os haya parecido duro. En algún caso es muy posible que os haya escocido. Pero lo que buscábamos precisamente era eso. Y no hemos corrompido a nadie. Y no hemos engañado a nadie. Todo lo contrario, os hemos dicho siempre la verdad. Hay gente a la que le ofende tremendamente que le digas la verdad. Yo hubo una época, lo descubrí cuando llevaba una época ejerciendo la abogacía, long time ago, y me encontraba con que había gente que no quería saber la verdad. Venía simplemente a que le dieras la razón. Si le dabas la razón, se ponían muy contentos. Si no les dabas la razón, se enfadaban incluso contigo, como si les estuvieras negando algo que era palpable y evidente. Y luego lo he visto en consejería y lo he visto en multitud de situaciones. No queremos escuchar, queremos escuchar esto. Y Pablo dice, pues nosotros os hemos dicho lo que os teníamos que decir con mucha franqueza, precisamente porque no hemos agraviado, no hemos corrompido y no hemos engañado. Mantenemos la comunión, pero no a costa del silencio ni de la mentira. Séptimo, dad consolación. Versículos del 5 al 7. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. En esta vida hay muchos problemas, no les estoy descubriendo nada, vamos, a lo que hubiera alguien aquí extraordinariamente joven, muy apoyado por su familia, sin problemas en high school, esto es algo discutible. Decir que en esta vida hay muchos problemas es una obviedad, lo sabe cualquiera. Hay sufrimiento, hay problemas, hay soledad, hay dificultades. Y Pablo dice, todo eso se da, pero precisamente por eso dad consolación a las personas. Y empieza citando su ejemplo. Y en el versículo dice, bueno, llegamos a Macedonia, teníamos el cuerpo que no descansaba, lo teníamos hecho migas, y además no teníamos nada más que problemas, solo teníamos tribulaciones. Por fuera, conflictos, y por dentro, un temor tremendo a lo que nos podía venir encima. Bueno, pero si era un apóstol, sí, pero teníamos miedo.
Bueno, pero si el equipo iba con el apóstol, sí, pero teníamos temor porque la situación era difícil. Y viendo los conflictos que teníamos fuera, todavía más. ¿Y qué sucedió en esa situación? Lo que permitió que no nos viniéramos abajo, que siguiéramos aguantando, que nos enfrentáramos con los problemas, es, versículo 8, que Dios consuela a los humildes. Y nos consoló enviándonos a Tito. Y no solo eso, además viendo cómo vosotros habíais consolado a Tito. En esta vida es posible, hombre, hay gente que tiene un cierto ingenio para ello, pero no todo el mundo puede hacer reír a los demás. De hecho, hay gente que se gana la vida haciendo reír a los demás, lo cual quiere decir que exige un cierto talento o una cierta especialización. No todo el mundo sirve para eso. Pero para lo que sí podemos servir todos en mayor o menor medida es para dar consolación. Y Pablo además dice aquí que es Dios el que actúa a través de esas personas. Es muy bonito lo que dice en el versículo 6, Dios que consuela a los humildes. La palabra que utiliza además para humildes es la gente que está lo más abajo de todo. Bueno, no piensa que un multimillonario ya se consolará. En fin, de pronto Elon Musk pierde $1.000 millones en la bolsa y se consolará pensando que tiene 40 y tantos mil millones más y, en fin, es una pérdida, pero tampoco es tan grande. Se va a un resort el fin de semana y cosas de este tipo, pues ya se consolará él solo. Pero la idea de Pablo, aparte de que ese consuelo pueda ser más o menos discutible, es que Dios consuela a la gente que está más necesitada de consuelo, que está más abajo, que está más hundida. Y lo hace de manera que a veces no nos lo esperamos. Nosotros estábamos hechos polvo cuando llegamos a Macedonia, y ¿cómo nos consoló el Dios que consuela a los humildes? Nos mandó a Tito. Y cuando vimos a Tito, vimos el cielo abierto, está bien, las cosas no van mal, nos consolamos. Y encima Tito nos dijo, pues yo lo estaba pasando muy mal, pero la gente esta de Corinto es muy buena gente, y también me ha consolado. Y lo sentimos. No se habla mucho de dar consuelo en las iglesias, lo cual indica bastantes cosas, pero es curioso que Pablo insiste en esto. Proporcionad consuelo a la gente, dadle consolación, porque cuando actuáis así, Dios, que es el que consuela a los que están más abajo, está actuando a través de vosotros. No dejen nunca sin consuelo a una persona que necesita consuelo. Quizá no le pueden dar dinero, quizá no le pueden dar trabajo, quizá no la pueden orientar del todo en lo que tiene que hacer, pero sí le pueden dar consuelo. Si pueden escuchar a esa persona, si pueden hablar con ella, si pueden intentar ver si le pueden proporcionar algo de luz, si pueden orar por esa persona. Y es muy importante que Pablo, dentro de esas 10 cosas, no habla por ningún sitio de diezmos y cosas parecidas. Yo no sé en qué estaba pensando Pablo cuando escribió esto. Sin embargo, sí habla de dar consuelo. Octavo, no hay que temer hacer cosas impopulares. Terrible en este mundo ansioso de ser popular, teniendo que hacer lo que haya que hacer. Ayer estuve viendo una entrevista de uno de los mayores actores que ha habido en España, que se llamaba Fernando Fernán Gómez. Era un grandísimo actor, comedia, drama, etcétera. Realmente era un personaje extraordinario, de una naturalidad tremenda. No hubieras pensado nunca que actuaba. Te creías que era el personaje que estaba encarnando. Y en un momento determinado la persona que lo estaba entrevistando le dijo, bueno, ¿y usted qué estaría dispuesto a hacer si se encontrara sin trabajo? Y le dijo tranquilamente, todo, cualquier cosa. Dice, hombre, cualquier cosa no puede ser. Dice, hombre, cualquier cosa. Antes que morirme de hambre sigo vivo. Y efectivamente hay gente que lo ve así. Y por lo tanto no va a hacer cosas que dañen su popularidad, porque de tu popularidad dependen muchas cuestiones. Pero Pablo dice, no hay que temer hacer cosas impopulares. Dice así en el versículo 8. Porque aunque os contristé, para el que no lo sepa, porque esto es una palabra muy arcaica, habría que traducir mejor entristecí.
Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Yo sé que os escribí una carta que os pusisteis muy tristes, y no me arrepiento. Es más, como dice el versículo 8, en aquel entonces dije, qué pena tener que escribir esto, pero lo hice. ¿Y por qué estoy tan contento? Porque os pusisteis tristes. Este Pablo es un sádico. Escribe una carta que pone a la gente triste y encima se alegra de haberlos puesto tristes. Y Pablo dice, es que hay dos clases de tristezas. Hay una tristeza que es la tristeza del mundo. Te sientes triste porque no tienes tanto dinero como tu hermano pequeño. Te sientes triste porque el vecino tiene una casa más grande que la tuya. Te sientes triste porque tus compañeros de universidad ganan más dinero que tú. Te sientes triste porque la mujer del vecino es más guapa que la tuya. Que por cierto era la orejotas aquella que me encontré yo cuando era niño, y claro, es comprensible. Bien, te sientes triste por infinidad de cosas. Pero esa es una tristeza mala. Te puede ir corroyendo en el interior, te va deshaciendo, te va causando un daño que puede ser indecible. Pero hay otra tristeza distinta y es la tristeza de Dios. De repente te sientes triste, pero es bueno. Porque te sientes triste por algo que has hecho mal, o por algo bueno que tenías que haber hecho y que no has hecho, o por algo que no te habías dado cuenta hasta ahora y de pronto dices, caramba, ¿cómo he podido ser tan estúpido? Y esa tristeza, según Dios, es positiva, porque te acaba llegando a cambiar, aunque te sientas triste. Y Pablo dice, yo me alegro porque efectivamente, esa es la tristeza para salvación, a diferencia de la tristeza del mundo que produce muerte. Versículo 10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y como la tristeza que yo provoqué en vosotros era la tristeza de Dios, hay que ver qué defensa, qué indignación, qué temor, qué afecto, qué celo, cuánto habéis mejorado, Corintios. No deberíamos jamás tener miedo de decir cosas que nos hagan impopulares o que pensamos que nos van a hacer impopulares. Claro, la reacción puede ser muy violenta y puede ser muy agresiva, pero esa tristeza que provocamos es la tristeza según Dios. Y yo me he encontrado a lo largo de mi vida muchísima gente a la que no conozco que de pronto me escribe al cabo de los años y me dice, un día yo le escuché decir esto, si en ese momento le tengo delante le parto la cabeza. Pero luego lo fui pensando y realmente usted tenía razón. Y quiero decirle que me convertí unos meses después y este domingo me bauticé. Estoy hablando de un caso real. Y efectivamente no deberíamos jamás tener miedo de decir cosas impopulares. Tenemos que decir la verdad. Y si provocan tristeza, estamos dando la posibilidad de que alguien cambie. Noveno, y tengo que correr un poco porque son 10. Noveno, tenemos que vivir la reconciliación. Tenemos que saber perdonarnos los unos a los otros y seguir viviendo con gozo en la Iglesia. Versículos 12 y 13. Así que aunque os escribí no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios.
Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Cuando os escribí, aunque había una persona que se había portado mal y otra que había padecido el agravio, eso ya es cosa del pasado. Pablo ni los menciona. O sea, no dice el hermano tal que le hizo esto a la hermana cual, o la hermana cual que le hizo esto otro al hermano tal, etc. No, os escribí, os mostré lo que estaba mal. No lo hice específicamente por esas dos personas, sino por todos, porque tenemos una solicitud por vosotros delante de Dios, y por esto hemos sido consolados viendo que aceptáis el arrepentimiento de los demás y vivimos la reconciliación. 10, cosa importantísima, celebramos lo que otros hermanos hacen bien. Y por cierto, hoy tenemos infinidad de motivos para celebrar, viendo el palizón que se han dado tanta gente en esta iglesia, por eso de que hoy es Día de la Madre, y parece que es de la madre, de la abuela y de la bisabuela por el trabajo de determinadas personas, en el cual prudentemente no me han atendido, porque ponerme a mí al frente de una barbacoa es un intento apenas escondido de que se queme la iglesia, o sea que comprendo perfectamente cómo la gente ha distribuido el trabajo. Pero Pablo dice así, versículo del 14 al 16. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Pablo mira a los corintios. Era una congregación muy imperfecta, recuerden ustedes la primera carta, no tenía más que líos. Gente muy inmadura, por lo menos algunos miembros. Una visión muy equivocada de cosas muy importantes. Pero Pablo se da cuenta de que también hay cosas que han hecho bien. Y Tito ha vuelto de la congregación de Corinto para decir, Pablo, me consolaron, son buena gente, son buenos hermanos, etc. Y Pablo celebra lo que sus hermanos hacen bien. No le molesta que sus hermanos lo hagan bien. No se siente inquieto por la competencia que significa que hay hermanos que hacen bien las cosas. Todo lo contrario, le da gracias a Dios porque hay más gente que hace bien las cosas. Yo he visto lamentablemente gente que teme a los hermanos que hacen bien las cosas. Tienen la sensación de que eso los va a eclipsar, los va a opacar, van a perder miembros, van a ingresar menos, en fin, todas unas conductas que no tienen nada que ver con la enseñanza de Jesús. Y Pablo dice, yo, sin embargo, mira que celebro la obediencia que tenéis y cómo hacéis bien las cosas. Y cuando las habéis hecho mal, pues os lo he tenido que decir. Y a Dios gracias ya hemos superado eso y cuando las hacéis bien estoy muy contento. Ahora fíjense ustedes en lo que Pablo nos ha dicho en el pasaje de hoy, porque no tiene mucho que ver con las cosas que oímos de lo que debería ser la conducta cristiana. Nos ha hablado de ensanchar el corazón, de vivir de una manera totalmente distinta a como viven los incrédulos, de recordar que el templo de Dios somos nosotros, no es el local donde nos reunimos, de que tenemos que limpiarnos de la contaminación, pero eso solo se hace cuando uno perfecciona su dedicación a Dios mediante el temor a Dios, de que debemos mantener la armonía con los hermanos, de que consolar a otros debería de estar entre nuestras prioridades, por muy limitados que sean nuestros medios, de que no tenemos que tener ningún temor de hacer o decir cosas que sean impopulares, de que vivir la reconciliación y el perdón entre nosotros debería ser la cosa más normal del mundo, sobre todo teniendo en cuenta que todos hacemos cosas mal en algún momento. Algunos las hacemos muy a menudo, además. Y por último, que deberíamos celebrar y regocijarnos y alegrarnos de aquello que hacen bien otros hermanos. Entre otras cosas, porque en muchos casos
las hacen mucho mejor que nosotros, son absolutamente indispensables. Si no fuera por ello, se quedaría sin hacer. Qué curioso, no parece que lo que Pablo escribe y hemos visto hoy sea algo en lo que se enfatice, se insista y se subraye mucho en muchas congregaciones. Quizá deberíamos reflexionar sobre si no hay gente que se ha apartado muchísimo del espíritu original, de la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, y sin embargo hasta piensan que son excelentes cristianos. Nos quedan 3 minutos. Si alguien quiere formular alguna pregunta, estaré encantado de intentar responderla. No garantizo responderla, pero si hay alguna pregunta, todavía tenemos 3 minutos. Sí. La limosna, digamos, por aquí por la ruta 1 hay mucha gente pidiendo dinero, tal vez para pagar un cuarto, para comer algo en un rato. Cuando habla de, ¿cuál era? El de digamos como, no era exactamente, ya no me acuerdo, pero como el de ayudar, ¿incluye la limosna? La ayuda es muy variada. Vamos a ver, la ayuda en ocasiones implica... ¿Y ese tipo de ayuda? Sí, yo creo que incluye muchas cosas. Vamos a ver, la ayuda a veces implica el apartar una parte de nuestro tiempo para estar con una persona que lo necesita. A veces lo que entregamos es tiempo. En ocasiones implica compartir aquello que podría ayudar a esa persona. A esa persona, en ese caso, aparte de tiempo, le podemos estar dando el conocimiento que tenemos de la Escritura. En ocasiones implica buscar trabajo a esa persona. Es decir, sabemos que la persona no tiene trabajo, sabemos que la persona tiene dificultad y le buscamos trabajo. Nosotros tenemos una bolsa de trabajo en esta iglesia que funciona más o menos, pero intentamos que nadie esté sin trabajo, ¿no? Y, por supuesto, no todas las personas tienen la misma capacidad, la misma preparación para trabajar, etcétera, pero intentamos que nadie esté sin trabajo y que no esté en una situación en la que no se pueda mantener él o no se pueda mantener su familia. Y, por supuesto, en ocasiones ha habido gente que ha necesitado dinero para pagar un alquiler o para situaciones parecidas y nos hemos hecho cargo de eso. No de una manera que la persona lo tome como algo que siempre va a suceder, sino como una ayuda en un momento concreto. Una de las cosas que ahora mismo tenemos en fase de que empiece a funcionar es tener un banco de alimentos. Y es algo que yo espero que esté funcionando antes del verano, si no se tuerce, porque ya hemos empezado con los primeros pasos. Y entonces es un banco de alimentos para gente que tiene ingresos muy bajos y que le va a venir muy bien si el banco de alimentos le puede ayudar pues con leche o con carne o con cualquier cosa que le cuesta comprar en la situación en la que está. Y estamos pensando también en algo parecido a lo que sería un banco de ropa, es decir, que también pudiera ayudar a la gente en ese sentido. Pero para nosotros siempre ha estado muy claro que esas cosas son muy importantes. Y cuando en las reuniones de consejo tratamos sobre la enseñanza y tratamos, por ejemplo, sobre la evangelización o tratamos sobre actividades, también tratamos sobre la gente que está en una situación de necesidad. ¿Y qué podemos hacer para ayudarla en esa situación de necesidad? Y a mí me parece lo lógico. Las decisiones que tomamos siempre en las reuniones de consejo no es que sean mayoritarias, son por unanimidad. No porque sea forzado tomarlas por unanimidad. Si alguna vez fuera una mayoría, yo creo que todos las aceptaríamos, pero realmente son decisiones que tomamos por unanimidad. Y nosotros lo vemos como algo que efectivamente el Señor impulsa y que incluye precisamente atender también las necesidades materiales de la gente.
Yo creo que lamentablemente en muchas congregaciones se ha perdido totalmente la idea esa de atender otras necesidades de la gente, que pueden ser psicológicas, que pueden ser emocionales, que pueden ser materiales, y sin embargo estar atendiendo mucho la forma del piso de lugar de reuniones, pongo por caso. Pero intentamos ser cristianos, no contentar otros caprichos. Bueno, esa es otra cuestión que también se da y que se da más a título personal, ¿no? Ahí confiamos en que la gente sabe lo que tiene que hacer en conciencia. ¿No hay más preguntas? Bueno, perdón, sí. ¿Cómo asociar ensanchar el corazón con nuestra convicción? Yo es que creo que va unido a nuestra convicción. Es decir, precisamente la convicción que nosotros tenemos de la enseñanza de Jesús debería llevarnos a ensanchar el corazón. Ahora, yo comprendo que los golpes que nos llevamos hacen que esto sea a veces muy difícil, ¿no? El otro día, hace unas semanas, hablaba con una amiga y me decía la razón por la que hay tantos solteros de nuestra edad, se refería a la suya, que era bastante más joven que la mía, dice, es que hemos recibido tantos golpes que ya nadie se fía de tener un novio o de tener una novia, ¿no? Y entonces el corazón se encoge y el corazón se cierra. A veces es muy prudente en algunas ocasiones, pero no deberíamos dejar nunca que los golpes, las cicatrices, las heridas que tenemos nos cierren el corazón. Deberíamos mantener el corazón ancho. Gracias. Muchas gracias por todo. Nos vemos en media hora en la reunión, que hoy vamos a acabar el Evangelio de Marcos. Y luego ya saben que después de eso tenemos la comida para las madres.